¿Qué es para ti el poder? ¿Cómo crees que afecta a nuestras vidas ese poder o cómo nos controla? Pues la definición más sencilla sería pues, la capacidad que tiene alguien o algunos para ejecutar una acción. Yo parto de una premisa que, pues esto no es nada novedoso, pero se ha olvidado mucho en el mundo en el que estamos de comprender la naturaleza humana. O sea, si uno no entiende la naturaleza humana, es imposible que luego puedas comprender nada de lo que ocurre. Entonces, claro, la naturaleza humana es jerárquica, en el sentido que siempre tiene que haber alguien, digamos, que esté por encima de la pirámide y que sea el líder. O sea, es que incluso en aquellos modelos en los que puedas pensar de no, todos somos iguales, de forma instintiva siempre hay un líder. O sea, ni siquiera muchas veces no tiene ni por qué ser escogido, sino que los que están en ese grupo reconocen a un líder. Dicen, este es el válido, este es el listo, o este es el que más, digamos, puede ayudarnos a todos los demás. Entonces, claro, o sea, el poder al final tiene sus cosas negativas, como sobre todo lo vemos ahora con la cuestión de como esos excesos de poder que sentimos a diario, y que a eso ya estaría más ligado también a la cuestión del Estado y el papel que tiene que ocupar o no. Pero eso siempre ha sido algo que ha ocurrido a lo largo de los años con la naturaleza humana. O sea, es raro que te encuentres un líder que no abuse de su poder. Es un mal que no puedes impedir porque, como digo, radica de la propia naturaleza humana. Entonces, claro, el poder como tal, pues bueno, lo puedes ejercer para hacer el bien o para hacer el mal. Es que esto muchas veces también nosotros estamos como muy pendientes en el mundo en el que vivimos de cómo se alcanza el poder. Y luego el que nos parece que nos da igual. Sí, a mí no me importa tanto el cómo, a mí me importa mucho más qué es lo que hace una persona cuando tiene el poder. Y entonces, pues bueno, desgraciadamente hoy en día sí que yo creo que lo sentimos continuamente, sobre todo a raíz del Estado. O sea, es que al final tú lo piensas, cada actividad que hacemos en nuestro día a día está regulada. Pero es que está la más absurda. Si tú mañana dices, oye, quiero hacer limonada y venderla en la calle, no puedes. En el momento en que tuvieses tu puestecito vendiendo limonada, llegaría una patrulla a pedirte no sé cuántos permisos, tal. Dices, bueno, es una estupidez, pero no es una estupidez. Al final es un reflejo de los tiempos, ¿no? De dónde poder fumar, dónde no. O sea, poco a poco ese poder ya es una cosa muy extensa y acapara todas las funciones de nuestro día a día, que muchos ya tenemos asumidas. Como decimos, bueno, esto es lo normal. Por ejemplo, publicaban hace unos días la cuestión de los nuevos datos que vas a tener que dar cuando llegues a un hotel. Y te dicen, no, pero hombre, esto es para pillar a los delincuentes. Hombre, sí, claro, nunca nadie en la historia de la humanidad llega a decir, no, yo esto lo hago para vigilarlos. No, o sea, siempre se esconde todo, se disfraza en eso, en una acción como puede ser la seguridad nacional o este tipo de cosas bien sonantes, para luego meterte ese control absoluto. Quizá con un agravante más en los países occidentales, y es que parece que todo está mucho más legitimado por el cómo ha llegado, digamos, las personas responsables al poder. ¿Por qué la gente confía tanto en ese poder establecido? ¿Por qué nos dejamos guiar? Creo que está habiendo un despertar. En el último año empiezo a notar que la gente ya hay un hastío. Ahora con el tema también de la Dana que ha pasado en tu tierra, que es increíble, la gente ya está empezando a despertar. Es como que es un hastío total, ¿no? Pero ¿por qué como seres humanos o en la generación, no sé si en anteriores generaciones pasaba lo mismo, sin rechistar? O sea, yo creo obedecemos. Que hay varios componentes. Yo creo que está la parte que es mucho más cómodo. O sea, la parte de descargar responsabilidad. Claro, pues hablamos, ¿no? La libertad, pues sí, la libertad conlleva un precio. Y es que es mucho más responsable. O sea, que no puedes, digamos, culpar a terceros. Entonces nosotros vivimos en unas sociedades en las que delegar esa responsabilidad, como puede ser en el ámbito educativo o en el ámbito también económico. O sea, el tema de las pensiones. No, esto el Estado. Porque claro, si tú te tienes que poner... En otros países, tú le dices a un ciudadano español, no, hay gente que con 22 años empieza ya a preparar su plan de pensiones y la gente no se lo cree. Y dice, pero esto ocurre. Pero claro, conlleva ser responsabilidad. Entonces yo creo que ese factor de no querer ser responsables hace que la gente, más que confiar, prefiera delegar y luego poder acusar a alguien, ¿no? Culpar de decir, no, es que esto ha ocurrido porque fíjate cómo son los políticos o cómo son estas instituciones. Dices, claro, pero a mí me resulta muy curioso que, por un lado, que España es un país que critica bastante a la clase política. Sí. Independientemente de que sea de derechas o de izquierdas, ahí sí que habría un consenso, ¿no? Que se dice ahora de una inmensa mayoría que diría que la clase política es penosa. Entonces tú, la lógica te diría, vale, pues como la clase política es penosa, vamos a quitar, digamos, el poder que tiene sobre nosotros día a día. Y entonces te dicen que no. De hecho, ya la educación, vale, vamos a privatizarla. No. Eso no puede ser. Pero bueno, el tema de las pensiones, no, tampoco. Y dices, pero ¿en qué quedamos? O sea, si la clase política no se preocupa por nosotros y lo que va a hacer es generar un mal,
porque luego a su vez no quieres desligarte de ello. Y al final es un poco por la cuestión de la comodidad y de la responsabilidad. Claro, es mucho más cómodo que el plan de estudios no tengas tú que ocuparte, oye, a ver qué es lo que va a estudiar mi hijo y buscar diferentes colegios, que te lo escriba un burócrata en el Congreso. Entonces, bueno, al final eso también es un componente muy humano. Es verdad que en el caso de España o los países hispanoamericanos está mucho más pronunciado que en otros lugares. Pero yo creo que es eso, comodidad y sobre todo descargar la responsabilidad. ¿Crees que nos han reeducado así? ¿A ser obedientes? No, o sea, yo siempre creo que ha existido, o sea, este problema, sobre todo cuando estudias, pues eso, desde los clásicos griegos hasta la actualidad, todos estos problemas siempre han estado vigentes. Yo lo que sí que creo es que ahora sí que hay una especie de una visión más cortoplacista, sobre todo una manera de decir, bueno, me resigno a que esta es mi vida o este es mi futuro. O sea, de hecho, esto pasa mucho en los países occidentales, lo que uno percibe es la falta de entusiasmo de la población, ¿no? Gente joven que no mira el futuro con ilusión. Eso es terrible. No, o sea, muy terrible. Una sociedad que cuando eres joven pues tienes sueños, que luego la mayoría no se cumplen, ¿no? Pero por lo menos soñar con ello. Y sobre todo tener un entusiasmo por el día de mañana, tal. No, o sea, es como ahora vivimos una época anestesiada, diría más bien, ¿no? Que los ciudadanos, bueno, oye, pues ¿qué vamos a hacer? Ahora ha pasado esto. Lo de Valencia que comentabas tú. O sea, de Valencia, de hecho, si te das cuenta, los mensajes que más han ido soltando, más allá del relato político, de quién tiene la culpa y todo esto, el lema este del pueblo salva al pueblo ha molestado mucho. ¿no? Y el gobierno le recalca decir que, oye, que no, el pueblo no, el Estado. O sea, no olvidéis que sin nosotros no podríais poco menos ni alimentaros, ¿no? Que es la idea que se intenta trasladar. Claro, porque en el fondo si los ciudadanos empiezan a darse cuenta de, oye, o sea, yo no soy anarcocapitalista, si los ciudadanos se dan cuenta de que quizá no necesitas tanto la presencia estatal y que cuando presumiblemente necesitabas la acción de urgencia de todas esas personas que te habían prometido, oye, yo te voy a robar la mitad de lo que ganes, pero eso sí, a cambio te voy a dar educación, sanidad y si pasa algo no te preocupes que voy a estar. Claro, hay gente que dice, oye, es que no ha estado. Es que quizá muchos de ellos que por primera vez han necesitado la actuación del Estado han visto una dejación absoluta, de forma deliberada, que todavía es un agravante, ¿no? Entonces, eso es lo que a muchos les ha molestado, ¿no? El tema de que no pienses que el pueblo salva al pueblo. Pero yo creo que siempre ha sido la sociedad española también muy conformista en ese sentido. Pero eso quizás es un componente más humano, que porque tú viajas a otros países y que también lo ves, ¿eh? Dices, joder, ¿cómo pueden sobrevivir a esto? O cómo pueden asumir que esta es su realidad. Claro, las degradaciones cuando son paulatinas, al final las vas aceptando y ahora pues la gente acepta pues en vivir en pisos cada vez más pequeños, en no poder ahorrar, en no poder comprarse un coche. Ay, es que ahora no me dejan conducir por aquí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es para salvar el planeta. Entonces sí, vivimos en un mundo, digamos, de anestesia generalizada. Ayer, antes de ayer, se ve que era una pancarta donde decía que el tema de la educación pública, porque yo he podido llegar a ser licenciada, ¿no? Y mi abuelo era analfabeto, mi padre tenía formación no sé qué, y yo soy licenciada. Y le ponía un tuitero, le ponía, sí, ya, pero tu abuelo crió a 7 hijos o 5 hijos, tu padre te ha criado a ti y a otros 2 hermanos y tiene una casa y tú eres licenciada pero no tienes ni para pagar el alquiler, ¿no? Claro, es que esa es la degradación, ¿no? De lo que estamos hablando, de, de hacerte sentir de lo público orgulloso, pero no te das cuenta de todo lo que se está degradando, ¿no? Sí, o sea, es como una miseria cool, o sea, es la miseria divertida, ¿no? Una miseria cool. Que es, mira cómo mola esto del coworking, el co-living, el oye, pues no tengo coche, pero bueno, puedes alquilar uno por minutos y te bajas la aplicación y cómo mola. Las nuevas generaciones, pues sí, empezamos a asumir eso como, bueno, es lo normal. Dice, no, los viernes, mira qué planazo, te quedas en casa viendo una serie en Netflix y puedes pedir la hamburguesa que más te guste. Dice, ya todo esto en 35 metros cuadrados, claro. Y al final una casa que no es tuya ni aspiras a tenerla por la capacidad de ahorro se ha perdido. Entonces, yo creo que eso, el tema de tener esta sociedad que dice, bueno, pues sí, soy licenciado, pues es que es una mentira. O sea, cuando la gente habla de los títulos universitarios, que España es muy de eso, ¿no? Muy de... Nos han contado, que esto, claro, viene de muchos años atrás, de que si tú estudias una carrera, entonces ya está. Sí. Lo que nadie te contaba es que, oye, mira, gente brillante en la historia de la humanidad lo puedes escribir en 2 folios. Que hayan cambiado la historia de la humanidad, y no estoy exagerando. A lo mejor esto te dejas espacio. La mayoría de nosotros, pues sí, oye, intentaremos hacer lo mejor posible, pero pasaremos sin pena ni gloria. Y luego también CEOs de las grandes empresas hay uno, no hay 25.000. ¿Cuántos licenciados hay al año en las universidades españolas? No lo sé, pero miles y miles y miles y miles, y cada año otros 1.000. Y dices, bueno, claro, estás compitiendo contra miles de personas, el título tampoco tiene un gran valor, y sobre todo en la educación española, que tiene ni una sola universidad entre las 100 mejores. Siempre hay excepciones, ¿no? Hay títulos que están más reconocidos que otros. Es claro, el hecho de haber estudiado una carrera no te dice nada. Entonces, luego está la cuestión del máster, ¿no? Entonces, bueno, vale, pues como la carrera ya no vale, carrera y máster.
Y yo siempre digo que una persona válida no es tanto sus estudios. Otra cosa es que me digas, oye, pues hay que construir un puente. Hombre, pues ahí, claro, tendrás que estudiar, no digamos el talento innato, ahí es más complicado de encontrarlo, pero en muchos otros casos yo prefiero antes a un analfabeto, que ya no hay, pero preferiría un analfabeto que vive del mundo rural, pero que aplica el sentido común y la lógica, que no a un urbanita académico deformado por la cultura. O sea, esto también en España, cuando mucha gente dice, no, es que mira, esto no puede ser ministro porque su experiencia laboral es esta. Bueno, pues es que yo no creo que sea la crítica de qué título tienes para poder ser ministro, ¿no? O sea, porque al final, yo qué sé, María Jesús Montero, sí, médico. ¿Y qué? ¿Y qué me estás contando? Yo creo que es más bien, oye, ¿esta persona es válida o no es válida? O sea, nos perdemos un poco en el tema de los títulos. Y claro, nosotros nos han contado eso. Estudia y será rico y feliz. Y es mentira, desde luego que lo es. Pero vamos, que tampoco había que ser muy listo para saber que era mentira. Pero luego los ves las quejas, ¿no? Es que yo tengo una carrera y estoy aquí trabajando en McDonald's. Bueno, es que a lo mejor con su título y pues usted no es válido. Da igual. ¿Y qué le vamos a hacer? O sea, es como que me construyan una empresa para que yo pueda trabajar en ella, ¿no? Es un poco las quejas estas, que España también es un país de mucho quejarse.